Es probable que el Evangelio según Marcos sea el relato más antiguo que tengamos acerca de la vida de Jesucristo. En definitiva, es el más corto de los cuatro evangelios. Marcos nunca se alarga. Es un evangelio de acción y una de sus expresiones favoritas es enseguida. Empieza con estas palabras: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí lo tenemos, directo al grano. Jesús es el Cristo y esa es una buena noticia. No dice nada en absoluto acerca del nacimiento de Jesús. Para Marcos todo comienza a orillas del río Jordán. Nos cuenta cómo Juan el Bautista prepara el camino para Cristo y el bautismo de Jesús en el río. Menciona brevemente la tentación en el desierto y pasa de inmediato al ministerio de Jesús en la región de Galilea. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, y en aquel entonces había pequeñas poblaciones que los circundaban en las orillas. Los pescadores empleaban redes que echaban desde la orilla o salían a pescar en pequeños barcos de vela. Uno de ellos se llamaba Simón, a quien conocemos como Pedro. Tenía un hermano llamado Andrés. La pesca era un negocio familiar. Un día, cuenta Marcos, los hermanos estaban echando la red al lago cuando se les acercó Jesús. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento, Pedro y Andrés dejaron las redes y los siguieron. Al igual que Jesús, estos hombres eran judíos y los sábados iban a la sinagoga para orar y escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras. Este día el predicador era Jesús y él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los otros maestros que ellos habían escuchado. Pero mientras hablaba, lo interrumpió un hombre poseído de un demonio, un espíritu maligno. «¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?», gritó. «Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». «Cállate», lo reprendió Jesús. «Sal de ese hombre». La gente estaba confundida. «¿Qué es esto?», se preguntaban unos a otros. «¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen». Al atardecer, en la casa de Pedro en Capernaum, la gente se congregó a la puerta y Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Y fue así como siguió haciendo un milagro tras otro. Los milagros de Jesús mostraban que Dios estaba involucrado con su pueblo y que deseaba sanarlo en todos los sentidos. Esa es una buena noticia. La liberación del endemoniado y la sanidad de la gente a la puerta de Pedro se encuentran en el primer capítulo del Evangelio según Marcos y ocurrieron en el pueblo de Capernaum a orillas del lago de Galilea. Aún podemos ver en Capernaum los restos de una antigua sinagoga. Corresponde a una época posterior a los tiempos de Jesús, pero debajo de las paredes de caliza clara hay cimientos más antiguos de basalto negro que pudieran ser de la sinagoga donde predicó Jesús. Abra Marcos capítulo 5 y leerá acerca de un hombre llamado Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Este llegó a Jesús y le dijo: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Había también una mujer en Capernaum que sufría de hemorragias, no una vez al mes, sino todo el tiempo. Por esa enfermedad la ley judía la consideraba impura y hasta calificaba de impura a cualquier persona que ella llegara a tocar. Ella creía que Jesús podía sanarla, pero ¿cómo iba él a tocarla? Tal vez si tan solo ella le tocaba el borde del manto, nadie se daría cuenta. Pero Jesús sintió que de él había salido poder. «¿Quién me ha tocado la ropa?», preguntó. Los discípulos no comprendían. «¿Ves que te apretuja la gente y aún así preguntas quién me ha tocado?». La mujer se acercó y le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción».
Para la mujer esa interrupción resultó ser maravillosa, pero para Jairo una grave demora, pues recibió la noticia de que en ese lapso de tiempo su hija, su pequeñita, había muerto. Ya era demasiado tarde, si tan solo no se hubieran detenido. Pero Jesús no se desalentó. No tengas miedo, cree nada más, le dijo al jefe de la sinagoga. Cuando llegaron a la casa, Jairo pudo constatar que su hija estaba muerta, pero Jesús se dirigió a la niña como si ella pudiera oírle. Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Qué buena noticia esta de que había alguien que tenía poder sobre la muerte. El texto del Evangelio no dice quién lo escribió. El nombre que siempre se le ha dado es el Evangelio según Marcos. Pero ¿quién de veras estaba detrás de todo esto? Primera de Pedro 5:13 nos dice que Marcos era también un compañero cercano del apóstol Pedro, y los primeros cristianos sostenían que Pedro influyó mucho en lo que Marcos escribió acerca de Jesús. A comienzos del siglo II después de Cristo, Papías, obispo de Hierápolis en Frigia, escribió acerca de los evangelios y los citó el historiador Eusebio en el siglo IV. Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con mucho cuidado todo lo que recordó, tanto los dichos como los hechos del Señor, aunque no en orden cronológico, afirma Eusebio. Marcos se esmeró en esto en particular, en no omitir nada de lo que había oído y en no hacer ninguna declaración falsa al respecto. Es un cuadro dinámico y activo de Jesús predicando y sanando a los enfermos. Es un evangelio de descripción muy vívida, como el reportaje de una persona con un ojo clínico para los detalles. Marcos, más que ningún otro escritor de los evangelios, describe las emociones de Jesús, y Papías asevera que la fuente de ese lujo de detalles acerca del tiempo, el lugar y lo sucedido, las cosas que hacen que sean tan vívidas y auténticas las descripciones de Marcos, proceden del apóstol Pedro, Simón Pedro, quien formó parte del círculo íntimo de Jesús durante 3 años y medio. Eso no quiere decir que Pedro escribió este evangelio, sino que lo que escribió Marcos fue el relato de la historia de Jesús que había oído tantas veces de parte de Pedro. Así que los primeros cristianos mencionaron a Pedro, pero lo llamaron el evangelio según Marcos. ¿Y dónde estaba Marcos cuando escribió su evangelio? Casi de seguro en Roma, de modo que los primeros lectores abarcarían tanto a los cristianos judíos como a los cristianos gentiles que vivían en la ciudad capital del imperio. Al abrir Marcos capítulo 8, verá que Jesús lleva a sus discípulos hacia el norte, a Cesarea de Filipo. Desde debajo de este acantilado manaba agua a la que se sumaban otras corrientes para formar el río Jordán. La mayoría de los que vivían en esta región no eran judíos, adoraban a otros dioses, y algunos de ellos al parecer creían que la enorme cueva era la puerta del infierno. Los nichos del acantilado estaban destinados a los ídolos. Las ruinas al frente son los restos de templos paganos que incluyen un templo dedicado a Augusto y a Roma. Aquí los discípulos enfrentaron las necesidades espirituales de un mundo pagano. Jesús les hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Mesías, afirmó Pedro. Ese fue un momento crucial para Jesús y para los discípulos, sobre todo para Pedro. Jesús comenzó a explicar que tenía que sufrir y ser rechazado por los ancianos y los jefes de los sacerdotes, que lo matarían y que a los 3 días resucitaría. Del poder evidente en los milagros de Jesús y de las multitudes que acuden a él en Galilea, el Evangelio según Marcos ahora pasa a tratar sobre el sufrimiento del Mesías y su pequeño grupo de discípulos. La palabra Mesías proviene de un antiguo vocablo hebreo que significa ungido.
En los tiempos del Antiguo Testamento, los reyes en Jerusalén eran, desde luego, líderes políticos y militares, pero también eran ungidos con aceite de oliva como símbolo de la bendición de Dios. Si el rey era obediente a la palabra del Señor, tenía el privilegio de dirigir al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Tal rey, no solo coronado, sino también ungido, bendecido y dispuesto a servir a Dios, podía traerles libertad y justicia a todos. Así que cuando Dios prometió enviar a un Salvador, era natural y acertado llamarlo el Mesías, el ungido. La palabra griega que tiene el mismo sentido es el vocablo Christos, el Cristo. También implica que el Mesías es un rey. En aquel entonces los romanos, una potencia extranjera, ocupaban la nación judía y el gobernador romano, Poncio Pilato, tenía fama de ser cruel. Muchos años antes, cuando Jesús aún era niño, ciertos nacionalistas judíos se habían rebelado, pero había sido inútil. El ejército romano llegó desde Siria. Muchos de los judíos lucharon con valor, pero fueron masacrados. Los romanos volvieron a tomar el control y crucificaron a 2,000 hombres judíos. De modo que los judíos de esa época pensaban que si el Mesías iba a ser rey, tenía que vencer primero a los romanos y destruir su poder. Pero Jesús estaba diciendo que había venido a morir, y Marcos va a describir un Mesías muy diferente del que ellos esperaban. Cuando Jesús se refería a sí mismo, el título que empleaba con más frecuencia era el Hijo del Hombre. Ese título para el Cristo, el Hijo del Hombre, proviene del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, capítulo 7. Vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su reino jamás será destruido. En Marcos 10, versículo 33, Jesús dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio según Marcos no parece tener el mismo tipo de estructura que el de Mateo, pero sí tiene forma. Y el modo más evidente de entender el contenido de un libro es mediante la geografía. Marcos comienza en Judea con el bautismo de Jesús en el Jordán y la tentación en el desierto. Luego, una gran parte del Evangelio abarca el ministerio de Jesús en la región de Galilea, al enfocar los milagros y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, el poder demoníaco, las fuerzas de la naturaleza y aún la muerte. Algunos eruditos la dividen en 3 etapas que podemos llamar la etapa temprana, la posterior y la final en la región de Galilea. Entonces Jesús lleva a sus discípulos hacia el norte, a Cesarea de Filipo, y oímos la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías. De ahí en adelante Jesús comienza a viajar hacia el sur, de regreso a Galilea, cruzando el Jordán, bajando a Jericó y luego subiendo a Jerusalén. La última etapa de ministerio ocurre en Jerusalén y se distingue por confrontaciones cada vez más acaloradas con los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley y los ancianos. Al final tenemos la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Estos últimos sucesos ocurrieron en un lapso de tiempo muy breve, pero son de primordial importancia. Para eso vino el Hijo del Hombre. Es el corazón del Evangelio según Marcos. Uno de los temas de mayor importancia para Marcos es el discipulado.
Cuando Jesús se refirió a sí mismo en Marcos 10 como el Hijo del Hombre que vino a servir a otros y a morir en rescate por muchos, lo dijo luego de haber sido confrontado por un joven rico. En la cultura del Medio Oriente era fuera de lo común que un hombre rico corriera así, pero hay cosas más importantes que el qué dirán acerca de nuestra dignidad. Maestro bueno, le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Con amor y delicadeza, Jesús le recordó que nadie puede ser lo suficientemente bueno como para ganarse la vida eterna. El joven estaba pensando en las cosas que podía hacer, las reglas que podía cumplir. Ya sabe los mandamientos, le dijo Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Una sola cosa te falta, respondió Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El haber vendido todo lo que tenía y habérselo dado a los pobres no le habría dado a ese joven la vida eterna, claro que no, pero el haberle mandado que lo hiciera le mostró su verdadero problema, que lo que más le importaba no era obedecer a Dios ni seguir a Cristo, era el dinero. Abra Marcos 14 y encontrará que Jesús ha llegado a Jerusalén a celebrar la fiesta judía de la Pascua y se está hospedando en las afueras de la ciudad en la aldea de Betania. El primer día de la fiesta, Jesús les encargó a 2 de sus discípulos que fueran a la ciudad de Jerusalén e hicieran los preparativos para que Él comiera allí la Pascua. Les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, les dijo Jesús. Síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Marcos da la impresión de que debían ser sigilosos al hacer los preparativos. Era que Jesús ya sabía que uno de sus seguidores lo había traicionado y también sabía que esta cena era muy importante. No debía ser interrumpida. Así que ni los discípulos sabían dónde iban a comerla. ¿Acaso era la casa de la madre de Juan Marcos? No lo sabemos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Las palabras tradicionales que se pronuncian son: Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Pero esta vez Jesús dijo algo nuevo y sorprendente. Tomen. Esto es mi cuerpo. El pan sin levadura de la Pascua conmemoraba ese momento en el Antiguo Testamento en que Dios había librado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Pero Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que de ahí en adelante también conmemoraría algo más. Más tarde comprenderían de qué se trataba. De una nueva Pascua en memoria de Jesús y de lo que Él había hecho por ellos. Según la antigua tradición judía, la Pascua incluía una copa de bendición. De nuevo Jesús observó la tradición antigua y una vez más le dio un nuevo sentido. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Desde que conocieron a Jesús, los discípulos habían sabido que Él era un gran profeta. Posteriormente habían llegado a reconocer que era el Mesías, el Cristo, ungido por Dios y enviado al mundo. Lo habían visto sanar a los enfermos por el poder de Dios. Había hecho que los sordos oyeran, los ciegos vieran y los cojos anduvieran. Pero ahora Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como un sacrificio, su cuerpo partido como el pan, su sangre derramada para crear un nuevo pacto, una nueva relación estrecha que nos vincula con Dios. Todo lo que había dicho acerca del Hijo del Hombre venía a esto y le costaría la vida, pero en el futuro aún había la promesa del reino de Dios.
Salieron de la sala y se dirigieron a un lugar llamado Getsemaní. El nombre significa prensa de aceite de oliva, y allí se encuentra, hasta hoy, un huerto de olivos. Esa noche Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a Getsemaní y les pidió que vigilaran. Marcos dice que Jesús, antes de comenzar a orar, sintió temor y tristeza y que Jesús mismo les dijo que estaba angustiado. Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús volvió a retirarse para orar, y los discípulos volvieron a dormirse por segunda y tercera vez. Los sacerdotes y los ancianos en Jerusalén, que debieron haber apoyado a Jesús, lo odiaban. Él era demasiado radical. Habían logrado formar una turba armada con espadas y palos y venían a arrestarlo. En Marcos 14:53, llevaron a Jesús ante el Consejo en Pleno, que era la Corte Suprema en Jerusalén, con el sumo sacerdote como su presidente. Lo acusaban de blasfemia. El sumo sacerdote convocó a testigos y estos comparecieron ante el consejo. Si el consejo no producía clara evidencia contra Jesús, entonces, según la ley judía, tenía que ser absuelto. Los testigos se pronunciaron en contra de él, pero se contradijeron y Jesús se quedó callado. El proceso se estaba prolongando mucho. Estaban perdiendo tiempo. El consejo parecía estar inseguro de cómo proceder. Pero el sumo sacerdote tenía una opción más: hacer que Jesús prestara declaración bajo juramento. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Mientras el consejo interrogaba a Jesús, Pedro estaba abajo en el patio. Una criada del sumo sacerdote se fijó en él y le dijo: ¿Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús? Pedro lo negó. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley llevaron a Jesús a Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Solo él tenía el poder para ejecutar a Jesús por crucifixión. Pilato se dio cuenta de que los sacerdotes estaban valiendo de él para lograr sus fines políticos y no le gustó. Sin embargo, por conveniencia política, cuando lo presionaron, condenó a muerte a Jesús. En la antigua Roma, cuando el famoso fiscal Cicerón se dirigió a los miembros del Senado, se refirió a la crucifixión como esa pena cruel y repugnante. ¿Cómo podemos calificar eso de crucificar a alguien?, dijo Cicerón. No hay palabra alguna adecuada que sea capaz de describir algo tan horrible. En varios lugares cerca de Jerusalén, los arqueólogos han descubierto cajas de piedra para la sepultura del primer siglo. Dentro de una de ellas se encontraban los restos de un hombre que había sido crucificado. El clavo de hierro en uno de sus pies había sido introducido por el talón donde aún está. El Evangelio según Marcos, por lo general vívido en detalles, parece retraerse por el horror de la cruz. En el capítulo 15, versículo 24, Marcos se limita a hacer la terrible declaración: y lo crucificaron. Los soldados del pelotón de ejecución repartieron la ropa de Jesús, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno.
El quedarse con la ropa de un criminal ejecutado era una bonificación normal por semejante trabajo. Crucificaron también a otros 2 hombres. Luego de varias horas, Jesús murió. Ahora Marcos presenta a José de Arimatea, miembro del Consejo, la Corte Suprema de los Judíos. Este quería ayudar. Debido a que Jesús había sido ejecutado por crucifixión como un criminal, la ley no permitía que fuera enterrado en un sepulcro familiar. José tenía que ir en persona al gobernador romano y pedirle el cuerpo. Pilato sabía muy bien por qué el Consejo Judío había condenado a Jesús. Cuando un centurión confirmó que Jesús había muerto, consintió en que José se llevara el cuerpo. El sepulcro de José nunca había sido usado, así que no era un panteón familiar, y dejó el cuerpo de Jesús en el lugar que había preparado para su propio cuerpo. No había nada más que hacer. Todo había terminado. El sábado, día de reposo, la ley judía no permitía ninguna actividad, pero el domingo por la mañana algunas de las mujeres que seguían a Jesús se dirigieron al sepulcro. Querían ungir el cuerpo y se preguntaban quién iba a quitar la gran piedra para que pudieran entrar. Asombradas, se dieron cuenta de que estaba corrida. Así que entraron. Dentro del sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco. «No se asusten», les dijo. «Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron». Jesús es el Cristo. Él es el Hijo del Hombre y su resurrección lo cambia todo. Cambia nuestra vida. La muerte ya no es el fin. Esta vida es solo parte de un cuadro mucho más amplio. Lo que tenemos que hacer nosotros es permitir que Jesucristo forme parte de nuestra vida y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué mejor manera de comenzar que abrir el Evangelio según Marcos? Léalo hoy mismo.